Bienvenidos, doctor y compañeros. A continuación vamos a desarrollar el tema de riesgo biológico y esperamos que todos estén muy atentos porque a lo largo de la exposición del tema realizaremos preguntas las cuales tendrán 30 segundos para responder en el chat. Los integrantes de mi grupo son Mireya Cuasquén, Mariana Romo, Luis Santander y Geraldine Villota. Riesgos biológicos. Se define como aquel riesgo que surge de la exposición laboral a micro o macroorganismos que puedan causar daños al trabajador. Estos en general pueden ser transmitidos a través de aire, de sangre y de fluidos corporales. Debemos tener claros los conceptos para saber los diversos factores de riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, especialmente los de la salud. Riesgo químico se refiere a reactivos químicos, riesgos biológicos se refiere a sangre, fluidos corporales, sustancias contaminadas con hongos, virus, bacterias o parásitos y riesgos físicos se refiere a vidrios rotos, obstáculos en áreas de trabajo o rutas de evacuación. Cada uno de ellos merece una atención especial y una serie de conductas de seguridad propias, las cuales en principio serán las que marquen las pautas de comportamiento dentro de la institución. En el ámbito de las instituciones de salud, es uno de los factores de riesgo que genera mayor número de accidentes y asociado a este se puede presentar como secuelas de enfermedades generadas por microorganismos que originaron dicho evento, siendo los profesionales más expuestos el personal sanitario, como médicos, enfermeras, personal de apoyo que presta asistencia directa a los enfermos, el personal de laboratorio que procesa muestras contaminadas o posiblemente contaminadas, el personal que trabaja con animales o con derivados de estos y el personal de aseo o también llamado de servicios generales de las instituciones de salud. En la actualidad, entre las enfermedades infecciosas a las que están expuestos los profesionales sanitarios se destaca la hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y el SIDA, sin olvidar otros virus y enfermedades producidas por otros microorganismos como tétanos, legionelosis y rubiola. Precauciones universales. Son un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger al personal que conforma el equipo de salud de la posible infección con ciertos agentes, principalmente el virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, entre otros, durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con fluidos y tejidos corporales. Las precauciones universales parten del siguiente principio. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual hayan entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Es así que el trabajador de salud debe asumir que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente transmisible por sangre y que por tanto debe protegerse con los medios necesarios. Los líquidos de precaución universal son líquidos que se consideran como potencialmente infectantes y son sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal y líquido pericárdico. Cualquier otro líquido contaminado con sangre, ya sea las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, no se consideran potencialmente infectantes excepto si están visiblemente contaminados con sangre. Para que la transmisión del VIH pueda ser efectivamente transmitida es necesario un virus viable, procedente de un individuo infectado, y este atraviese las barreras naturales que son la piel o la mucosa. Esto ocurre cuando las secreciones contaminadas con una cantidad suficiente de partículas virales libres y de células infectadas entran en contacto con los tejidos de una persona a través de una solución de continuidad de la piel, como úlceras, dermatitis, escoriaciones y traumatismos con elementos cortopunzantes o contacto directo con las mucosas. El virus de la hepatitis B posee una mayor capacidad de infección que el VIH y se estima que el contacto con el virus a través de los mecanismos de transmisión ocupacional, como los pinchazos con agujas contaminadas con sangre de pacientes portadores, va a desarrollar una infección hasta un 30 o 40% de los individuos expuestos, mientras que el VIH es menor del 1% de riesgo ocupacional. Las exposiciones al riesgo biológico se manifiestan de forma directa o indirecta. La forma directa se origina cuando el personal de laboratorio manipula directamente
los microorganismos a través de técnicas o procedimientos establecidos, y resultado de esta interacción se libera al medio ambiente del laboratorio y de la comunidad cierta cantidad de estos, ya sea bien por la ejecución de tales procedimientos o por la ocurrencia de algún accidente para el caso del laboratorio, o bien por la evacuación de desechos contaminados tratados inadecuadamente para el caso de la comunidad. La mayoría del personal hospitalario tiene exposición indirecta, pues se deriva de la atención de una fuente contaminante que puede ser un ser vivo o muerto o por secreciones emanadas por ellos o por un elemento que fue utilizado para la atención y manipulación. La clasificación de peligrosidad de los microorganismos actualmente responde a la dada por la OMS y comprende 4 grupos de riesgos con orden ascendente atendiendo a los siguientes criterios. La patogenicidad es la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad. La transmisibilidad, que es la habilidad de moverse desde el sitio donde son liberados hasta la vía de infección de una persona por medio de contacto directo, indirecto o por transmisión por gotas al toser, estornudar y hablar. La infectividad, que es la habilidad de penetrar las barreras defensivas naturales o inducidas del individuo, y esta depende de muchos factores, destacándose el sistema inmune de cada individuo. La virulencia, que es la capacidad para ocasionar enfermedad, por lo tanto, a mayor virulencia, más grave será la enfermedad. Y adicionalmente un incremento en la concentración o volumen del material infeccioso que se va a manipular, este tiene un efecto directo sobre el incremento de la probabilidad de que ocurra un evento no deseado y por lo tanto el riesgo incrementa. Pregunta número 1. De los siguientes líquidos, ¿cuáles se consideran potencialmente infectantes? A. Solución salina. B. Leche materna. C. Secreción nasal sin alteraciones. D. Lactato de Ringer. Los criterios anteriormente expuestos y las experiencias acumuladas en otros países, la OMS propuso un sistema de clasificación dividido en 4 grupos. Grupo 1. Microorganismos en escaso riesgo individual y comunitario que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en humanos o en animales. Grupo 2. Microorganismos con riesgos individualmente moderado y de riesgo comunitario bajo, que pueden provocar enfermedades en humanos o en animales, pero tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave en el personal de laboratorio, la comunidad, los animales y medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar infecciones graves, pero se disponen de medidas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Grupo 3. Microorganismos con riesgo individual elevado y riesgo comunitario bajo, que suelen provocar enfermedades graves en humanos o en animales, pero que generalmente no se propaga de un individuo infectado a otro. Se dispone de medidas eficaces y de prevención. Grupo 4. Microorganismos con elevado riesgo individual y comunitario, que suele provocar enfermedades graves en las personas o en los animales y pueden propagarse fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Generalmente no se disponen de medidas eficaces de tratamiento y prevención. En Colombia, el decreto 1543 de junio 12 de 1997 del Ministerio de Salud expresa la obligación de las empresas del sector salud o asimilables a trabajar en bioseguridad como un concepto especial para el tipo de riesgo que se maneja. Las entidades públicas y privadas, asistenciales de salud, laboratorios, bancos de sangre, consultorios y otras que se relacionen con el diagnóstico, investigación y atención de personas deberán: a. Acatar las recomendaciones que en materia de medidas universales
de bioseguridad sean adoptadas e impartidas por el Ministerio de Salud. B. Capacitar a todo el personal vinculado en las medidas universales de bioseguridad. C. Velar por la conservación de la salud de sus trabajadores. Y D. Proporcionar a cada trabajador en forma gratuita y oportuna elementos de barrera o contención para su protección personal, en cantidad y calidad acordes con los riesgos existentes en los lugares de trabajo, sean estos reales o potenciales. ¿Cómo prevenir estos? Las medidas de prevención irán encaminadas a impedir la transmisión del agente biológico, siendo fundamental seguir las precauciones estándar siguientes. Primero, vacunación. Obligatoria frente a hepatitis B para el personal que tengan contacto directo o indirecto con la sangre u otros fluidos de los pacientes, sean médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de limpieza. Otras vacunas recomendadas en el medio laboral están la gripe, el tétanos, varicela, rubiola, triple vírica, la cual contiene sarampión, rubiola y parotiditis. Normas de higiene personal. Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósitos impermeables. Lavado de manos. No comer, beber ni fumar en el área de trabajo. No debe realizarse pipeteo con la boca. En cuanto al lavado de manos, es la forma más eficaz de prevenir la infección cruzada entre paciente, personal hospitalario y visitantes. Se realiza con el fin de reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación de microorganismos infecciosos. Se debe realizar en los siguientes casos: antes de iniciar labores, al ingresar a cirugía, antes de realizar procedimientos invasivos odontológicos y en laboratorios clínicos, antes y después de atender pacientes especialmente susceptibles de contraer infecciones tales como inmunocomprometidos, recién nacidos, ancianos y pacientes de alto riesgo, antes y después de manipular heridas, después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal, antes y después de entrar a cuartos de aislamiento, después de manipular objetos contaminados, antes y después de realizar procedimientos asépticos como punciones y cateterismos, antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos. Y por último, al finalizar las labores. El lavado de manos se hace una remoción mecánica de microorganismos. Es el lavado de manos con jabón corriente o detergente, que puede ser en barra, gránulos o líquido, dejando los microorganismos en suspensión, permitiendo así removerlos. Se indica en los siguientes casos: al iniciar y finalizar labores, previo a realizar procedimientos no invasivos, durante la realización de labores y al finalizar estas. Cuando se emplea jabón en barra, se debe mantener en soportes que permitan drenar el agua, evitando con esto la humedad y la proliferación de microorganismos. Se debe enjuagar la barra de jabón una vez sea utilizada. Una vez terminado el lavado de manos, es de vital importancia secarlas preferiblemente con una toalla desechable. Y ahora tenemos la pregunta número 2. En cuanto a las normas de higiene personal, ¿cuál enunciado es incorrecto? A. Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósitos impermeables. B. No debe realizarse pipeteo con la boca. C. Lavado de manos solo al entrar en contacto con el paciente. D. No comer, beber ni fumar en el área de trabajo. Lavado de manos por remoción química de microorganismos. Es el lavado de manos con soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos. Se indica en el lavado de manos rutinario para procedimientos invasivos y lavado quirúrgico de las manos. El lavado rutinario para procedimientos invasivos está indicado en las siguientes situaciones:
al realizar procedimientos que penetren la piel o que tengan contacto con mucosas, en procedimientos que entren en contacto con las secreciones y líquidos de precaución universal, en procedimientos odontológicos y de laboratorio clínico, antes y después de manipular heridas, y en procedimientos con pacientes inmunocomprometidos. Técnica para lavado de manos de rutina. Primero, retirar todos los objetos que tengan en las manos, como por ejemplo anillos, relojes o pulseras. Segundo, humedecer las manos y aplicar 5 centímetros cúbicos de antiséptico, frotando vigorosamente dedo por dedo y haciendo énfasis en los espacios interdigitales. Tercero, frotar palmas y dorso de las manos 5 centímetros por encima de la muñeca. Cuarto, enjuague las manos con abundante agua para que el barrido sea mucho más efectivo. Y 5, finalice secando con toalla desechable. Lavado quirúrgico para procedimientos invasivos. Se indica para realizar procedimientos invasivos quirúrgicos. Se deben utilizar equipos de protección o barrera apropiados a cada tipo de exposición. Entonces, en las vías respiratorias, que es la principal vía de ingreso de organismos patógenos, debe ser protegido con un tapabocas, el cual debe ser ajustado y acomodado en la nariz y cara utilizando el soporte rígido que tiene el elemento de protección para tal fin. Este elemento también debe ser utilizado por los auxiliares de laboratorio. En manos es frecuente la utilización de guantes en látex para evitar el contacto con las muestras. Actualmente, materiales como el nitrilo látex y el nitrilo son nuevas alternativas de materiales que son mucho más resistentes a pinchazos o ataques químicos y abrasiones, y que igualmente son cómodos. Su utilización debe ser permanente cuando se esté expuesto al riesgo biológico. En cara y ojos, el visor y las monogafas de seguridad son lo más importante para evitar que estos fluidos entren en contacto con esas partes del cuerpo. El material más resistente a la abrasión, rayones y salpicaduras es el policarbonato. Los auxiliares de laboratorio deben utilizar como mínimo el visor al momento de realizar lavados de vidriería y las demás funciones que impliquen un contacto directo con los elementos de laboratorio. Todos estos elementos de protección son desechables y deben depositarse en una bolsa de color rojo. No se debe circular portando estos elementos por áreas ajenas al sitio de trabajo, todo esto con el fin de evitar contaminación. Se debe tener en cuenta normas como no comer, no beber, no fumar en las áreas de trabajo para que puedan ser cumplidas estrictamente por los trabajadores. Y las manos deben ser lavadas con agua y jabón antes de las comidas y después de terminar la jornada laboral. En cuanto a cuidado con los objetos cortantes y punzantes, debemos tener en cuenta no encapsular agujas ni objetos cortantes o punzantes. Debemos depositarlos en los contenedores adecuados que deberán estar siempre en el lugar de trabajo, evitando de tal manera su llenado excesivo. Y el personal sanitario que utilice todos estos objetos cortantes o punzantes se responsabilizará personalmente de su correcta eliminación. Desinfección y esterilización correcta de instrumentales y superficies. Tercera pregunta. ¿Qué conducta es adecuada en cuanto al manejo de los objetos cortopunzantes? A. Una vez utilizadas las agujas, pueden volverse a utilizar. B. Dejar los elementos cortopunzantes sobre una superficie visible. C. Llenar por completo los envases de recolección de agujas. D. Siempre que sea posible, el trabajador sanitario que utilice los instrumentos cortopunzantes debe depositarlos personalmente en el recipiente adecuado.
La utilización de elementos de protección personal adecuados y con disponibilidad permanente de los mismos es parte fundamental en la disminución del grado de riesgo en caso de accidente biológico y es parte fundamental junto con la capacitación e implementación de los protocolos de seguridad de la gestión realizada por la empresa y que le sirve de defensa en caso de una demanda civil por accidente de trabajo asociado a este factor de riesgo. Tener un esquema de vacunación completo y actualizado contra las enfermedades inmunoprevenibles más frecuentes como hepatitis B, tétanos, entre otras. A continuación se citan las precauciones universales que fueron validadas por el CDC de Atlanta, Estados Unidos. Primero, evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de precaución universal de todos los pacientes, no solamente de aquellos que ya tengan diagnosticada la enfermedad. Segundo, usar guantes para todos los procedimientos que impliquen contacto con sangre o otros fluidos corporales considerados líquidos de precaución universal, piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre. Tercero, usar mascarilla y gafas con careta facial para los procedimientos que generen gotas de sangre o líquidos corporales. Con esta medida, la exposición de las membranas de boca, nariz y los ojos. Cuarto, emplear delantales protectores plásticos o impermeables cuando haya posibilidad de generar salida explosiva o a presión de sangre o líquidos corporales, drenaje de abscesos, atención de heridas, partos, punción de cavidades, entre otros. Quinto, lavar las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento o de tener contacto con sangre o líquidos corporales o atender cualquier paciente. Los guantes nunca son un sustituto del lavado de las manos, dado que la calidad de los guantes es variable y no previenen los pinchazos. Sexto, disponer de los elementos necesarios para llevar a cabo una reanimación cardiorrespiratoria. Séptimo, poner especial atención en evitar accidentes con agujas, bisturís y cualquier elemento cortopunzante. Para ello se recomienda, además del cuidado, evitar todo procedimiento de reempaque de agujas, ruptura de láminas de bisturí, agujas o cualquier tipo de manipulación diferente al uso indicado. Todos los elementos deben descartarse en lo posible, inmediatamente se usen y ser descartados en recipientes de pared dura dispuestos en cada servicio con este fin. Octavo, cuando el personal de salud presente lesiones exudativas tipo dermatitis, debe evitar el contacto directo con pacientes. Definir políticas claras sobre el manejo de los desechos contaminados con fluidos de riesgo, desde el punto donde se producen hasta la disposición en el área de lavado para el material desechable o el basurero institucional. Disponer de recipientes con desinfectantes cerca de la cama del paciente para despachar los guantes, las agujas y los textiles usados en las curaciones. La ropa contaminada con fluidos de riesgo deben empacarse dentro del cuarto del paciente en bolsas rojas. Décimo, el transporte de los desechos dentro del hospital deben seguir todas las normas de seguridad hasta la inserción o entrega a la institución encargada de su destino final. Actuación ante un accidente biológico con riesgo de transmisión de microorganismos vehiculizados por la sangre. El 90% de las exposiciones accidentales son inoculaciones percutáneas, de las cuales el 87% son pinchazos. El principio básico es que la sangre y otros fluidos corporales deben considerarse potencialmente infecciosos. De una exposición causal con sangre
o fluidos corporales se procederá del siguiente modo: lavado con agua y jabón dejando sangrar la herida, aplicar un desinfectante povidona yodada y tapar con apósito impermeable. Si la exposición es mucosa, lavado prolongado con agua corriente o suero fisiológico. Notificación inmediata del accidente poniéndose en contacto con el servicio de prevención de riesgos laborales o el servicio de urgencias para la aplicación del correspondiente protocolo de actuación, que incluye necesariamente: 1. Identificación de la fuente siempre que sea posible para proceder a un estudio serológico previo consentimiento informado del paciente. 2. Estudio serológico del trabajador accidentado previa a la valoración de su estado vacunal. Pregunta número 4. Ante una exposición con sangre u otro fluido corporal de sangre, proceder inmediatamente de esta forma: A. Lavado con agua y jabón, dejando sangrar la herida, aplicar un desinfectante y tapar con un apósito impermeable. B. Identificar la fuente y tapar con un apósito. C. Realizar un estudio serológico y esperar el resultado. D. Tapar inmediatamente la herida.